El crimen sí paga, pero en este caso, el costo es descomunal. Ismael El Mayo Zambada, el fantasma más buscado del narcotráfico mundial, cayó en una trampa de la que no puede escapar. El legendario capo, intocable durante más de 3 décadas, firmó un acuerdo de culpabilidad con la justicia de Estados Unidos. El precio es histórico y brutal, $15.000 millones que debe entregar en apenas 4 meses. La fecha límite es el 13 de enero de 2026. Ese día, frente a un tribunal, se dictará su sentencia. Y si no cumple, la amenaza es mortal. La pena de muerte se cierne sobre él. Y en el caso del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, le costará $15.000 millones que se comprometió a entregar a Estados Unidos en 4 meses. La fecha límite es el 13 de enero de 2026, día de la audiencia en la que será condenado. De no hacerlo, podría enfrentar la pena de muerte. El acuerdo de culpabilidad que firmó con fiscales estadounidenses establece así las condiciones que se fijaron para que las ganancias criminales que obtuvo durante 35 años como líder del cártel de Sinaloa sean parte del erario de Estados Unidos. El capo está obligado a entregar en 60 días hábiles una lista con todas sus cuentas bancarias y propiedades con las que se cubrirá el monto millonario. La paradoja es cruel. Lo que alguna vez fue su escudo, su riqueza infinita, hoy es su única salvación. Su vida pende de un hilo que se sostiene únicamente con dinero manchado de sangre. Pero el pacto con Washington no es solo económico, es un desnudamiento total. Los fiscales lo obligan a entregar en 60 días hábiles un inventario completo de sus cuentas, propiedades y fortunas escondidas en paraísos fiscales. No hay escapatoria. Su mundo oculto será puesto bajo la lupa. Los bienes serán transferidos mediante giros postales y cheques certificados directamente al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Parte de esas propiedades están en México, y aquí estalla otra bomba diplomática. ¿A quién le pertenece la riqueza del capo? Washington exige su parte, México quiere lo suyo. Pero el dinero, aunque millonario, jamás cubrirá la factura de terror que su imperio dejó en calles bañadas de sangre. El Mayo Zambada aceptó que firmará la transferencia de todos los títulos de sus propiedades a Estados Unidos. Y los pagos que realice serán mediante giro postal, cheque certificado bancario oficial, a nombre del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Debido a que algunas propiedades están en territorio mexicano, parte de los fondos deberán ser compartidos con México, aunque eso será tema de otro acuerdo. El caso de El Mayo Zambada está vigente en la mesa de la relación binacional. Durante la visita a México del secretario de Estado Marco Rubio, el gobierno pedirá que fiscales mexicanos lo interroguen. También quieren saber qué funcionarios políticos y elementos del ejército formaron parte de su red de corrupción para mantener su emporio criminal. El caso Zambada no es solo un juicio, es un terremoto político y diplomático. En la visita a México del secretario de Estado, Marco Rubio, el nombre del Mayo fue la sombra que dominó la mesa. Estados Unidos exige dinero y secretos. México exige justicia y participación. Washington presiona para acceder a todo lo que el capo sabe. Y lo que Zambada puede revelar no son simples cuentas, son nombres, pactos, traiciones. ¿Quién lo protegió durante tantos años? ¿Qué generales, gobernadores o empresarios caminaron de su brazo en las tinieblas del narco? Si esas respuestas salen a la luz, la estructura del Estado mexicano podría tambalearse como nunca antes. Y entonces ocurrió lo inesperado, la voz del Mayo. Desde la cárcel, el capo envió una carta abierta en la que afirma que nunca fue capturado, sino secuestrado. Denuncia torturas, maltratos y asegura que todo fue una emboscada pactada a sus espaldas. Su relato contradice la versión oficial y abre la sospecha de una verdad más turbia. ¿Fue entregado por enemigos y traicionado por políticos? Lo que parecía una victoria limpia de la justicia se convierte en un misterio oscuro, donde la ley y el crimen se entrelazan como serpientes envenenadas. Las acusaciones no se detienen ahí. Zambada apunta con nombre y apellido. Acusa a los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, de haberlo entregado. Según él, la traición vino desde adentro del propio cártel de Sinaloa. Y en su carta va aún más lejos. Acusa a gobernadores y políticos de haber sellado un pacto con sus enemigos para borrarlo del mapa. Una advertencia late en sus palabras. Si habla, arrastrará a medio país consigo. Porque la frontera entre la política y el crimen organizado en México es tan delgada que casi ha desaparecido. En su audiencia, el golpe final. Por primera vez en 40 años, el Mayo rompió el silencio y confesó homicidios bajo su mando.
La figura mítica del capo invisible, que siempre evitó la exposición mediática a diferencia del Chapo, quedó destruida. Su voz en la corte lo humaniza como culpable, pero al mismo tiempo lo convierte en un testigo letal, capaz de derribar la fachada de poderosos aliados que jamás imaginaron que llegaría este día. Mientras tanto, en México, su caída abrió un abismo. Lejos de pacificar, desató una guerra interna en el cártel de Sinaloa. Culiacán, Mazatlán, Guamúchil, las ciudades se tiñen de balas. La Malliza, encabezada por su hijo, el Mayito Flaco, enfrenta a los Chapitos en una guerra total por el control de territorios y rutas. Lo que antes se resolvía en silencio, hoy se define con ráfagas de AK-47 en plena calle. Pero Joaquín, me tocó estar pues prácticamente a 5 metros de Ismael El Mayo Zambada en esta audiencia a puerta cerrada en la que hizo tal vez la declaración más importante que se ha tenido de este narcotraficante en los últimos 40 años. Hizo una cronología de su vida. Dijo que empezó en 1969 a sembrar marihuana y que a partir de 1980 y entre 1980 y 2024 se encargó de llevar 1.500.000 kilos de cocaína a Estados Unidos, que ganó millones de pesos en la producción y en la venta de este tipo de droga, pero, y la declaración que se ha llevado los titulares, es que durante todo este tiempo se encargó de corromper y de pagar a militares, a policías, a políticos, para que le permitieran operar libremente durante todos los años que estuvo al frente de su grupo criminal. También habló de un reconocimiento por parte de su persona sobre lo que hizo para Estados Unidos, para la sociedad de Estados Unidos y México, que pide perdón, pero que asume las consecuencias. Joaquín, ha sido sin duda la cronología más importante que se ha hecho, insisto, en primera persona. La audiencia duró aproximadamente 43 minutos. Durante 25 minutos el juez de hierro, Brian Cogan, le repitió hasta el cansancio de si era consciente de lo que significaba el aceptar esta culpabilidad, que no había forma de apelar después de que él se declarara culpable, y él estuvo contestando sí señor, prácticamente a todas las preguntas que le hizo el juez Brian Cogan. Fue a las 12 del día con 31 minutos cuando las dos causas criminales que tienen Estados Unidos, la 466 y la 262, se declaró culpable Ismael El Mayo Zambada. Se habla, o por lo menos desde el gobierno de Estados Unidos, hablan de una incautación abierta de $15,000 millones en bienes. Es lo que podría alcanzar la justicia de Estados Unidos de la red criminal, del tamaño de la red criminal de Ismael El Mayo Zambada. El vacío que dejó el Mayo convirtió Sinaloa en un campo de batalla donde la población civil paga con miedo, desplazamiento y silencio forzado. El horror alcanzó tal magnitud que ya se habla del tercer Culiacanazo. No son simples tiroteos, son batallas urbanas con bloqueos, vehículos incendiados y comandos armados que parecen ejércitos privados. La vida cotidiana se ha vuelto una ruleta rusa. Familias que no salen de noche, escuelas que cierran en días de balaceras, comercios que bajan cortinas en medio del fuego cruzado. En Sinaloa, sobrevivir es ya un acto de resistencia. Y la bomba política estalla con fuerza. El Mayo insinúa que durante años gobernadores, policías y militares estuvieron bajo su nómina. Si estas revelaciones se confirman, no solo se derrumba la credibilidad del Estado mexicano, se confirma que el narco fue parte del Estado mismo. Es el retrato de un país donde la corrupción no solo permitió que un hombre levantara un imperio criminal, sino que lo protegió y lo alimentó. 300,000 kilos de químicos incautados en alta mar, 24 tráileres para moverlos y un mensaje claro: podemos golpear antes de que la droga nazca. Estados Unidos anunció la incautación de más de 300,000 kilos de precursores químicos destinados a laboratorios clandestinos vinculados al cártel de Sinaloa. Entre los compuestos se encontraban alcohol bencílico y N-metilformamida, solventes clave para producir metanfetamina. El operativo, descrito como el mayor decomiso de su tipo en la historia del país, equivale a cortar la cadena de producción antes de que el cristal exista. Como alcohol bencílico y N-metilformamida habrían alcanzado un valor de $569 millones en el mercado callejero y fueron transportados en alta mar desde China. Estamos viendo a la funcionaria que dio a conocer este reporte en Estados Unidos. Está ella rodeada de estos
tambos azules y está explicando qué cosa es esto que está mostrando. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos anunció ayer los resultados de esta operación Hydra, que culminó con el aseguramiento de aproximadamente, como le digo, 316,440 kilogramos de precursores químicos. Según las estimaciones oficiales, esa carga podía transformarse en casi 190 toneladas de metanfetamina, con un valor callejero cercano a 569 millones de dólares. La interdicción ocurrió en alta mar. Luego, con apoyo internacional, los cargamentos se concentraron en Panamá y finalmente fueron llevados al puerto de Houston, donde se exhibieron los icónicos tambos azules incautados. Más de 300,000 kilos de sustancias químicas fueron confiscadas por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en el puerto de Houston. Estaban destinadas a laboratorios clandestinos del cártel de droga de Sinaloa. Y esta operación representa la mayor incautación de este tipo realizada por las autoridades estadounidenses. ¿Cuántas veces se había usted enterado de estos operativos allá en los Estados Unidos? Me imagino que pocas veces, ¿no? Porque pocas veces ha habido información de estos decomisos o de algunas detenciones o de operativos. Pero bueno, allá en territorio estadounidense también está llevándose a cabo este tipo de acciones. La logística dimensiona la magnitud del golpe. Fueron necesarios 24 camiones de 18 ruedas para trasladar todo a instalaciones seguras. Fue una operación multiagencia: HSIC, CBP, DEA, FBI, Guardia Nacional, con un objetivo quirúrgico: asfixiar la producción atacando la materia prima. Pero este no fue el único golpe al cártel de Sinaloa en 2025. En la última semana de agosto, la DEA desplegó un operativo masivo en Estados Unidos y en 7 regiones extranjeras. Durante apenas 5 días, arrestaron a 617 personas vinculadas a la red del cártel, confiscaron 480 kilos de polvo de fentanilo, equivalentes a unas 240 millones de dosis letales, y con un valor en la calle que supera los 4.800 millones de dólares. A esto se sumaron más de 714.707 pastillas falsificadas, 2.209 kilos de metanfetamina, más de 7.469 kilos de cocaína, 16 kilos de heroína, 420 armas de fuego y más de 11 millones de dólares en efectivo. La Brigada Antidrogas está presumiendo que entre el 25 y el 29 de agosto pasados, con un total de 23 divisiones de campo involucradas en varios estados, logró estos 617 arrestos vinculados al cártel de Sinaloa. No detalló exactamente en qué estados ni qué tipo de operativos fueron, pero no solamente son estos arrestos, detalló que se aseguraron 480 kilos de polvo de fentanilo, 714.707 pastillas píldoras falsas, probablemente de fentanilo, 2.209 kilos de metanfetamina, 7.469 kilos de cocaína y 16.5 kilos de heroína, además de más de 11 millones de dólares en diferentes monedas, 1.697.000 dólares en bienes y 420 armas. El director de la DEA, Tyrone Skoll, aseguró que cada kilogramo de veneno incautado, cada dólar confiscado y cada arresto representa vidas salvadas y comunidades defendidas. El comunicado subrayó que el cártel de Sinaloa, designado en febrero como organización terrorista extranjera, sigue siendo una de las principales amenazas a la seguridad nacional y a la salud pública en Estados Unidos. Con células activas en al menos 40 países, el grupo es considerado la red criminal transnacional más peligrosa en el hemisferio. Ambos operativos, la Operación Hydra en alta mar y la ofensiva coordinada de la DEA en agosto, reflejan una estrategia más agresiva: cortar la cadena de producción en la base, atacar simultáneamente las redes de distribución y aplicar la etiqueta de narcoterrorismo para ampliar las facultades legales. El resultado es un mensaje directo. La nueva guerra contra el fentanilo y las metanfetaminas no solo se libra en las calles, también en los puertos, en los barcos y en los balances financieros del crimen organizado. Lo más inquietante es que estas operaciones no son casos aislados. Las cifras revelan un patrón. Cada año, Estados Unidos decomisa toneladas de precursores y drogas sintéticas, y aún así la producción no se detiene. La operación, descrita como un esfuerzo concentrado para desmantelar a uno de los cárteles más violentos del mundo, resultó en el decomiso de grandes cantidades de drogas y efectivo.
Para los cárteles, perder un cargamento multimillonario no significa el final del negocio, sino apenas un retraso en la cadena. La lógica es simple y brutal. Siempre habrá otro envío, otro puerto, otra ruta. Los expertos en seguridad advierten que esta dinámica se asemeja a una guerra de desgaste, donde el Estado intenta cortar cabezas de la hidra mientras surgen otras nuevas. Y en medio, la sociedad paga el costo humano. Comunidades enteras arrasadas por la adicción, miles de muertes por sobredosis y la normalización de una economía criminal que se filtra en la vida cotidiana. Por eso, más allá de las cifras de decomisos o arrestos, lo que está en juego es un desafío estructural. ¿Cómo enfrentar a un enemigo que se adapta tan rápido, que opera en al menos 40 países y que combina el poder del dinero con la violencia del terrorismo? Esa es la pregunta que sigue abierta. Operación tras operación, el objetivo es claro: debilitar a Sinaloa antes de que la droga toque tierra y recordar que el costo humano del fentanilo no se mide solo en millones de dólares, sino en millones de vidas que penden de apenas 2 miligramos de polvo mortal. La DEA está comprometida a trabajar con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y otros socios federales para asegurar que las operaciones actuales y futuras fortalezcan los esfuerzos más amplios de Estados Unidos contra las organizaciones terroristas designadas y el crimen organizado transnacional.